Vamos a hablar sobre hipertensión arterial. El tema es bastante sencillo, es algo que nosotros habitualmente vemos en la práctica diaria, pero que a veces tenemos que tener algunas consideraciones importantes. Nosotros sabemos que la hipertensión es la elevación de los valores de la presión normal, aunque en realidad no debería de hablarse de presión arterial, sino de tensión arterial. La enfermedad no es hiperpresión arterial, sino hipertensión arterial. El término tensión y el término presión, en términos físicos, son diferentes. Entonces, lo que nosotros medimos es una sección de un vaso sanguíneo, la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso sanguíneo en una sección. Eso es tensión, no es presión. Presión es sobre un área. Bueno, pero generalmente este defecto lo utilizamos comúnmente, todo el mundo habla de presión arterial, pero en realidad debería decirse tensión arterial. Bueno, dicho sea esto, nosotros sabemos que la presión arterial, al igual que todas las funciones biológicas, van a variar según la edad y el sexo. ¿Y eso por qué? Porque básicamente cuando uno nace está en un estado hipermetabólico, y cuando uno está envejeciendo, ya está en la tercera edad, ya el estado básicamente es hipercatabólico. Entonces, debido a que en las etapas tempranas de la vida hay mayor metabolismo, las funciones vitales también van a aumentar, y generalmente aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y lo único que comienza a descender es la presión arterial. Conforme vamos nosotros envejeciendo, producto de una serie de cambios fisiológicos, dentro de ellos la dureza de las paredes arteriales, la presión va a empezar a aumentar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la presión varía según la edad, el sexo y algunas condiciones propias del ser humano, sobre todo en mujeres, como es el embarazo. Ahora, los valores de presión arterial habitualmente es uniforme para todos las condiciones, excepto para dos, que es la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus. Nosotros sabemos que la presión arterial o tensión arterial está dado por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco depende de ¿quién? De la frecuencia cardíaca, de la contractibilidad del miocardio, del volumen sanguíneo. Mientras que la resistencia vascular periférica va a depender de la viscosidad sanguínea, de la elasticidad de las paredes vasculares y de los mecanismos vasodilatadores o vasoconstrictores que haya. Entonces, estos dos parámetros son los que me van a determinar si mi presión sube, baja o se mantiene dentro de los rangos normales. Sabemos que en los estudios recientes que se ha hecho, bueno, relativamente recientes, ¿no?, le dan más importancia a lo que es la presión arterial sistólica que a la diastólica, sin dejar de ser lesiva el aumento de la presión diastólica. Recordemos que el riesgo de enfermedades cardiovasculares va a duplicarse o triplicarse o sextuplicarse conforme vayan aumentando los valores de presión arterial. Y se dice que generalmente una persona que tiene una presión arterial sistólica por encima de 115 y una diastólica por encima de 75 comienza a tener el doble de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces es importantísimo por esta razón controlar la presión arterial. Sabemos que otro concepto que tenemos que tener en cuenta, puede haber una diferencia normal entre la presión del brazo derecho y el brazo izquierdo, y generalmente esta presión no debe de pasar los 10 milímetros de mercurio. Y en los últimos años lo que se ha venido propugnando es básicamente el concepto de prehipertensión arterial, que es un concepto que hay que tener en mente, porque ya a ese paciente que ya tiene valores de prehipertensión, como vamos a ver más adelante, es un paciente al cual yo debo de estar vigilando. Quizás no actúe en ese paciente desde el punto de vista farmacológico,
pero ya tengo que estar vigilándolo porque es un paciente que en el futuro probablemente me haga hipertensión arterial. Y si hace hipertensión arterial, probablemente haga daño en órganos blancos. Y si hace daño en órganos blancos, significa que va a resultar un costo económico para lo que es los servicios de salud. Por esa razón, no solamente acá, sino a nivel mundial, se enfatiza lo que es el diagnóstico de prehipertensión arterial. Sabemos que el 50% de los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen algún grado de insulinoresistencia. El 61% de los pacientes que tienen hipertensión arterial se asocian con diabetes tipo 2. El 70% de los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen un índice de masa mayor de 26. Y el 21% de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 hacen hipertensión arterial. ¿El tratamiento me va a ayudar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo controlo a un paciente que es hipertenso, va a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a aproximadamente entre 35 y 40% de riesgo. Lo mismo va a pasar con las enfermedades arterial coronarias que ya vimos la vez pasada. Va a disminuir alrededor del 25%. Y mientras que en el caso de insuficiencia cardíaca, este puede llevar a un porcentaje de 50%. ¿Cuáles son los factores que me van a predisponer que yo haga hipertensión arterial? Ya hemos mencionado que la edad es uno de ellos. Y sobre todo si yo tengo más de 60 años, soy varón, voy a tener más riesgo. Las mujeres, ya dijimos también la vez pasada, que tienen cierta protección por los estrógenos, pero una vez que pasa al periodo postmenopáusico, se comporta tal igual como si fuera un hombre. Es decir, la hipertensión aumenta notablemente en este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen problemas cardiovasculares también tienen riesgo de hacer hipertensión arterial. El paciente que fuma, que tiene tabaquismo. ¿Por qué? Porque recordemos que el tabaquismo lo que va a provocar, ¿qué cosa es? Vasoconstricción. ¿Y qué hace la vasoconstricción? Aumenta la resistencia vascular periférica. Y ya hemos visto que ese es uno de los parámetros para presión arterial. Presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. La dieta alta en colesterol, ya hemos visto que también puede provocar hipertensión. ¿Por qué? Porque al aumentar las placas ateromatosas disminuye, ¿qué cosa? El calibre por donde va a pasar la sangre. Y al disminuir el calibre, ¿qué estamos haciendo? Aumentar la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, va a aumentar la presión arterial. Si tengo diabetes, ya hemos dicho en la clase anterior que la diabetes es un equivalente a enfermedad arterial coronaria. Eso también me puede provocar riesgo de presentar hipertensión arterial. Obesidad, hiperlipidemia son otros factores, así como el consumo de alcohol y el sedentarismo. ¿Qué consideraciones debo de tener antes de diagnosticar hipertensión arterial? Ojo, porque si yo diagnostico hipertensión arterial, ya estoy condenando a ese paciente a seguir un estilo de vida diferente y probablemente a darle fármacos. Así que yo tengo que hacer un buen diagnóstico, si no, de repente estoy dando tratamiento a una persona que no amerita dar tratamiento. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Primero, tomar la presión arterial en forma adecuada. Estas cositas que parecen a veces superfluas o parecen que ya las sabemos, se nos pasan. El paciente debería estar sentado o echado cuando tomemos la presión arterial. Así es que esas señoritas que toman la presión en la calle, a veces que ustedes ven, el paciente está paradito y le están tomando la presión, están dando falsos valores a ese paciente. Segundo, el paciente debe estar calmado. No debe haber tenido un esfuerzo físico, no debe haber tenido un esfuerzo emocional, porque eso también me va a alterar. Si yo tengo un esfuerzo físico y emocional, una de las consecuencias, ¿cuál es? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y la frecuencia cardíaca dónde está? Dentro de los parámetros de gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco forma parte de la fórmula de presión arterial. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las agitaciones, tanto psicomotrices como las psicológicas. Los brazos deben estar a la altura del corazón. El brazalete
que nosotros utilizamos debe tener condiciones adecuadas. En otras partes del mundo, así como ustedes tienen un polo, un vestido, un pantalón con una talla small, medium, large, extra large, no me miden con extra large, pero ahí también existen tamaños de brazalete. El brazalete no es cualquier brazalete. Dentro del brazalete nosotros tenemos un CAF, y ese CAF debe tener por lo menos 2/3 de la longitud del brazo y debe ser 2/3 de la circunferencia del brazo. A veces nosotros tenemos pacientes que son recontra caquéticos y el brazalete le da la vuelta 2-3 veces y el CAF se sobrepone. O a veces pacientes obesos que el brazalete no alcanza y hay que estar apretándolo con la mano, con un esparadrapo para tomar la presión. Entonces, esas cosas tontas van a alterar mi presión arterial. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La técnica, cómo tomamos la presión arterial. Recordemos que la velocidad con que yo debo desinflar debería de ser 2 milímetros de mercurio por segundo. ¿Qué pasa? A veces nosotros utilizamos un tensiómetro, la válvula de repente está un poco dura, se nos pasa la mano y se baja la aguja rápidamente. ¿Y qué hacemos? Miramos al costado y otra vez insuflamos. Eso es inadecuado. ¿Por qué? Uno, porque ya comprimiste la arteria del paciente. Ya creaste cierta éstasis. Y si le vuelves a insuflar inmediatamente, vas a provocar también variaciones en la presión arterial, donde puede aumentar hasta 5 milímetros de mercurio con solo ese hecho. Y si tu paciente de repente estaba alrededor de 139, 140, de repente con esto vas a tener 145, 147 y tú lo vas a diagnosticar de hipertensión arterial. O sea, hay que tener cuidado. La velocidad debe ser lenta. Segundo, tenemos que tratar de escuchar los ruidos de Korokov, y los que nos interesan, obviamente, es el primero y el quinto. El primero porque es el que me va a dar la presión sistólica, y el quinto porque es el que me va a dar la presión diastólica. Un poquito antes del quinto voy a tener la presión diastólica. Idealmente deberíamos de repetir la presión arterial. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no ha estado con las condiciones previas que hemos mencionado y puede ser de que haya tomado yo en forma inadecuada. Lo recomendable, lo ideal es tomarlo a los 30 segundos. No lo hacemos. Personalmente, yo a veces en la consulta, en el Hospital 2 de Mayo, donde trabajo, a veces hay tantos pacientes que se nos pasa. ¿A quiénes vuelvo a tomar? Aquellos pacientes que me dicen que nunca eran hipertensos y que yo en la primera medida le encontré elevada la presión. ¿Y por qué? Porque puede ser que esté frente a un síndrome de bata blanca. Entonces, cuando el paciente ya lo he evaluado y he conversado con él, le vuelvo a tomar la presión arterial para verificar si efectivamente estaba alto o no. Otra cosa que nos dicen que debemos hacer, que generalmente debemos controlar también ambos brazos. ¿Por qué? Porque de repente en el otro brazo tengo una coartación, un robo de la subclavia, y también me puede alterar la presión, y de repente se me pasó porque no lo examiné. Así que hay que tener también la consideración de ver la posibilidad de evaluar el segundo brazo. Hay unos factores que me pueden aumentar o que me pueden disminuir la presión arterial. ¿Como cuáles? Factores que aumentan: el hablar, el frío, el abuso de alcohol, el tabaquismo, el brazo que esté por debajo del corazón, el CAF pequeño que estamos mencionando. Recuerden que el frío, el abuso, abuso de alcohol y el tabaquismo están relacionados con ¿qué? Vasoconstricción. El brazo por debajo, por éstasis venosa, el efecto de la gravedad, lo que aumenta el volumen. ¿Y el aumento de volumen dónde está? La resistencia vascular periférica. El CAF pequeño, lo mismo. ¿Qué factores van a disminuir la tensión arterial? El CAF muy largo, muy grande o muy ancho,
el brazo que esté por encima del corazón y la posición en decúbito. Por eso es que se recomienda, si ustedes alguna vez van a trabajar en un protocolo de investigación, el protocolo les va a decir que el paciente debe estar sentado. Salvo que no pueda mantenerse sentado, le van a tomar la presión echado. No es parado ni echado. Los protocolos dicen que la presión arterial debe tomarse sentado. Y es por esa razón. La presión arterial siempre debe estar asociado con la frecuencia cardíaca cuando ustedes evalúen al paciente. Porque ya les he dicho, si yo tengo un estrés emocional o un estrés físico, de repente alguna patología, tengo de repente aumento de la frecuencia cardíaca, también me va a aumentar la presión arterial. Así es que siempre hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca en el momento en que tomamos la presión arterial. Se dice que para diagnosticar un aumento de la presión arterial deberíamos de tener presiones elevadas en 3 oportunidades durante un periodo de alrededor de 6 semanas. Hemos hablado minutos atrás de lo que es el mandil blanco, ¿no? A veces el paciente llega a la consulta estresado. ¿Qué me va a decir el doctor? ¿Qué me va a recetar? ¿Serán caros los exámenes auxiliares? ¿Serán caros la receta que me va a dar? He llegado apurado, estoy preocupado porque ya tengo que irme a trabajar, he dejado a mis hijos, tengo que ir a cocinar, etcétera, etcétera. Un montón de pensamientos que pasa por la persona en el momento en que está esperando su cita. Esa tensión me aumenta la presión arterial. Y por eso es que les decía que lo ideal, si ustedes en la consulta le encuentran presión arterial elevada a un paciente que no tenía antecedentes de tener presión arterial elevada, deberían de volverle a tomar en el momento en que está por retirarse a la consulta para verificar. Personalmente, ¿qué hago yo? No solamente me quedo con eso, sino que agarro y le digo, señora, en este papelito me va a anotar en los siguientes 5 días cómo está su presión. Tómese la presión en la mañana y tómese la presión en la tarde o en la noche. Como le acomode más, si usted tiene en su casa su esfigmomanómetro, contrólele con eso, o si no lo tiene, vaya a una posta, una farmacia o un familiar o una persona que tome la presión. Eso es lo que yo hago, y eso está en parte dentro de los criterios cuando nosotros veamos la autoevaluación de la presión arterial. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo es que se define la presión del mandil blanco? Generalmente la presión aumenta por 10 la diastólica y por 20 la sistólica sobre el basal que el paciente tenía. Y hay que considerar, como lo vuelvo a decir, el monitoreo en casa. ¿Cómo es que se clasifica la presión arterial? Nosotros sabemos, nos han enseñado en pregrado, que la presión arterial o puede ser primaria o puede ser secundaria. Generalmente, el 95% de los pacientes que acuden a la consulta por hipertensión arterial tienen origen primario. El 5% es secundario, así que casi no hay pierde. Y de los secundarios, la mayoría está dentro del grupo de enfermedades renales. Y el resto de extrarrenales solo representa alrededor del 1% de ese 5%. Y dentro de los renales se dividen en 2 grandes grupos: los nefroparenquimales o los renovasculares. Obviamente, de ese 4% de secundarios, ¿quién es más frecuente? Los nefroparenquimales. ¿Y quiénes están dentro de los nefroparenquimales? La enfermedad renal crónica, la glomerulonefritis, síndrome nefrótico, etcétera, etcétera. Y lo que es renovascular, como dice su nombre, renovascular se refiere a alguna disminución del calibre de la arteria renal, que no es frecuente. En la historia clínica, ¿qué cosa debo considerar? Los factores de riesgo, el daño a órgano blanco, los antecedentes familiares, los hábitos nocivos. En el examen físico tenemos que tener bastante énfasis en los signos vitales, sobre todo lo que hemos mencionado, frecuencia cardíaca.
tengo que ver la rigidez de la arteria. En semiología, ¿cómo me enseñaron sobre rigidez arterial? Sobre cuáles eran las características del pulso, famoso FRADES, ¿no? Frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad. La depresibilidad es la que me va a dar, ¿qué cosa? La rigidez de la arteria. ¿Cómo me enseñaron? Colocaba mis dedos, 3 dedos sobre la arteria, presionaba ambos extremos fuerte, y si sentía con el dedo medio el pulso, significa que ese pulso es un pulso no depresible. Y si es un pulso no depresible, significa que esa arteria es arteriosclerótica. Porque normalmente, como la arteria es elástica, yo debo de deprimir la arteria y no debería de sentir el pulso. Pero como ya mi arteria está engrosada, ya está dura, no se va a deprimir y voy a continuar sintiendo el pulso. Entonces, esa es una forma indirecta de saber si ya tengo algo de arteriosclerosis. Otra forma, ¿se acuerdan? Que era, en semiología les enseñaron, las arterias tortuosas, ¿cierto? A veces ustedes ven las arterias medias serpenteantes, no las venas, sino las arterias. Eso también es otro signo de arteriosclerosis. Otro signo de arteriosclerosis en semiología que les enseñaron, el gerontoxón, ¿no es cierto? El halo senil. Entonces, esas son cositas que al examen físico me pueden estar orientando. Este paciente tiene arteriosclerosis, y si tiene arteriosclerosis probablemente tenga aumento de la resistencia vascular periférica, y si tiene aumento de la resistencia tendrá también hipertensión, y si no la tiene pronto lo va a hacer. Otra cosa que me enseñaron y que siempre lo utilizo, y sobre todo lo utilizo en los pacientes diabéticos, en cualquier persona, pero en los diabéticos lo utilizo yo personalmente más, es el índice tobillo braquial o tobillo brazo. ¿En qué consiste? Pongo al paciente en el cúbito dorsal, 180 grados, sin almohada, sin nada, planito, y si se supone que yo lo pongo al paciente en 180 grados, teóricamente las arterias deberían de estar al mismo nivel. Es decir, si yo tomo la presión en el brazo, debe ser la misma en la arteria pedia. Si tengo 120-60 en el brazo, 120-60 en la pedia. De manera que si yo divido la presión sistólica del pie entre la presión sistólica del brazo, el resultado debe ser 1. 120 del pedio entre 120 del brazo es 1. Entonces eso significa que mi arteria está ok. Pero como no todas las arterias están al mismo nivel, siempre se da un rango, y es de 0.9 a 1. Menos de 0.9, ¿qué significa? Insuficiencia arterial. Y en semiología les enseñaron que uno de los signos de insuficiencia arterial, ¿cuál era? La claudicación intermitente. Entonces, cuando yo tengo insuficiencia arterial, este índice, que es tobillo-brazo, o tobillo braquial, como quieran llamarlo, entre 0,9 y 0,7 significa que tengo un grado de insuficiencia leve, insuficiencia arterial leve. ¿Y eso qué significa? Que ahí voy a tener la famosa claudicación intermitente. Si tengo entre 0.69 y 0.4, ya tengo una insuficiencia moderada. ¿Y qué cosa voy a tener ahí? Piel fría, pálida, y probablemente ya empiece a tener dolor a reposo. Y si tengo un índice menor de 0,4, probablemente ya tenga un pie cianótico. ¿Y por qué me interesa eso? Porque si tengo insuficiencia arterial, probablemente sea por un coágulo. Y si tengo un coágulo, significa que voy a tener aumento de la resistencia vascular periférica, lo cual va a aumentar mi presión arterial. Pero ahora, como todo ha evolucionado, ese índice tobillo braquial se hace con ecodoppler. ¿Cómo es que se hace? Nuevamente, le tomo la presión en el brazo, pero utilizo un ecodoppler. ¿Y qué hago con el ecodoppler? Busco la arteria. Busco la arteria y voy a tratar de buscar en qué
posición del traductor, se escucha mejor la arteria. Una vez que yo ubiqué en qué posición se escucha en el eco Doppler la arteria, ¿qué hago? Comienzo a insuflar mi tensiómetro. ¿Y qué hago? Obviamente, al insuflar el tensiómetro va a colapsar la arteria y no se va a escuchar nada. Sigo bajando la presión, voy viendo mi agujita, y en cuanto nuevamente escuche el eco Doppler, voy a ver cuánto tiene de presión arterial. O sea, ya no voy a auscultar yo, sino quien va a auscultar va a ser el sonido del eco Doppler. Es más fidedigno, porque a veces, pucha, no sé, de repente yo tengo un tapón de cerumen y no escucho bien, él escucha mejor. Entonces el eco Doppler, que es más sensible, me va a dar esa facilidad. Si ustedes no tienen, hagan lo que yo hago. Utilicen su estetoscopio y vean. ¿Y por qué lo utilizo más en pacientes diabéticos? Porque frecuentemente mis pacientes diabéticos llegan ¿con qué? Con pie diabético. Y mi pie diabético puede ser de dos posibilidades, o neuropático o vascular. Entonces de esa manera yo ya puedo saber si el problema es vascular, y si no encuentro ninguna alteración en el índice tobillo braquial, digo, mi problema ha sido más neuropático. Entonces para eso me sirve este. Acá tenemos, eso es lo que les estaba mencionando. ¿Y por qué me interesa saber el índice tobillo-brazo? Porque se ha correlacionado en muchos estudios, incluso grandes estudios, se ha correlacionado que las enfermedades obstructivas arteriales periféricas tienen que ver con aumento del riesgo vascular, isquémico, infartos, anginas, y no solamente eso, sino con strokes, ictus, ACVs, EBCs, como quieran llamarlo. Dentro del examen físico, ¿qué más tengo que ver? El ojo. Teóricamente, todos ustedes deberían de estar en la capacidad de hacer un fondo de ojo. Y les recomiendo que aprendan, porque si ustedes están en la emergencia, un fondo de ojo les puede ayudar para muchas cosas. Dentro de lo que es la presión arterial, ya vamos a ver algunos cambios que existen en la retina. Cuando yo tengo un paciente que tiene hipertensión arterial, quiero saber si eso es agudo o crónico, un fondo de ojito me puede ayudar. Rapidísimo. Otra cosa que me puede ayudar es la creatinina, pero más un fondo de ojo porque lo hago al instante. Mi creatinina me va a demorar 1 hora, 2 horas de repente, ¿no? Entonces, si yo le veo el fondo de ojo, de repente ya sé si eso es más agudo o crónico. ¿Qué cosa más tengo que ver? El cuello, la circunferencia del cuello. ¿Y por qué? Porque la circunferencia aumentada del cuello está relacionado con algunas endocrinopatías. Cuello de búfalo, ¿dónde lo ven? Cushing. Y Cushing cursa con hipertensión arterial. Tiroides, el hipertiroidismo va con hipertensión arterial. Obviamente el corazón, ni hablar, pues si tengo hipertensión arterial del corazón, tengo que ver soplos, ruidos, ¿no? Si ha tenido angina de pecho. En el ojo vamos a tener alteraciones en el parénquima ocular. Voy a tener hemorragias que pueden ser prerretinianas, intrarretinianas o retorretinianas, y puedo tener exudados, ya sean duros o ya sean algodonosos. Y tenemos la clasificación de oftalmopatía hipertensiva dada por Kate Wegener. Esta clasificación dice que en el estadio 1, ¿qué cosa voy a tener? Solamente estrechamiento arteriolar. ¿Qué significa estrechamiento arteriolar? Significa que el calibre de la arteria va a disminuir. ¿Cuál es la proporción entre arteria y vena normalmente que debe haber? ¿Cuánto es? 3/4 o 2/3, dependiendo de donde tú leas. ¿Quién es más estrecho? Las arterias. ¿Y por qué es más estrecho? Ya lo dijimos ayer, porque las arterias tienen flujo laminar, entonces casi todos los elementos formes van a estar ¿dónde? En el centro. En cambio en la vena el flujo es caótico, entonces todos los elementos formes van a estar distribuidos en todo el diámetro de la arteria. Entonces por eso entre comillas se va a ver más grueso. Los dos van a tener el mismo calibre,
pero debido a esto va a parecer que las arterias son más estrechas. ¿Qué más va a haber? Dilatación y alguna tortuosidad.